Ana está certificada como coach de ICF, tiene diplomado en logoterapia, diplomado en tanatología, ha realizado posgrado en dirección de personas en Varna y tiene una licenciatura en administración de empresas de la Universidad APEC. Ana tiene una larga experiencia de trabajo en el Grupo Financiero Popular, como nos acaba de decir Elías, y además ha tenido experiencia en medios de comunicación y también en el ámbito gubernamental. Es una gran colaboradora de las asociaciones sin fines de lucro a través de la Fundación Popular y de verdad que nos complace que nos acompañe en el día de hoy ya en ese rol de coach que ella está ejerciendo en esta etapa de su carrera para abordar este tema tan importante de cómo convertir en ganancias las pérdidas de la covidianidad. Ana, muy bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad que súper emocionada, súper contenta de poder compartir en esta mañana con los integrantes de la sociedad civil, porque todo el que tiene algún tipo de vocación de servicio sabe que en la sociedad civil puede hacer esa vocación realidad. Y qué bueno poder traer este tema en esta mañana para ver cómo las pérdidas que hemos tenido cada uno de nosotros en la covidianidad se pueden convertir en ganancias emocionales. Pláceme informarles que esto no va a ser un conversatorio, mucho menos un monólogo, porque aquí todo el que dedicó esta hora y media para participar de este conversatorio va a trabajar. ¿Y cómo vamos a trabajar? Lo primero es que todos debemos de tener lápiz, lapicero o papel a mano. ¿Por qué? Porque este va a ser un ejercicio individual de todos, porque a la hora que cambiamos todos de manera individual, automáticamente cambia nuestra familia, cambia nuestro entorno laboral y cambia nuestra sociedad. Entonces, por eso, hoy haremos un ejercicio de conocer nuestras pérdidas individuales dentro de lo que ha sido este nuevo proceso de la covidianidad para poder al final de este conversatorio decir, no todo ha sido pérdida, realmente he tenido ganancias. Entonces, en ese orden, vamos a dar inicio formal, todos con su papel y lápiz. Y el primer ejercicio que vamos a tener es, para iniciar este conversatorio, no va a haber tareas, pero sí va a haber ejercicios que nos va a llevar a todos a reflexionar y a mi mayor gratificación posterior a este conversatorio será todas aquellas iniciativas que ustedes en lo adelante puedan poner en práctica a raíz de que terminemos este conversatorio. Entonces, con esas premisas, vamos a iniciar nuestra presentación. La primera lámina, que es nuestra portada, dice, cuando las pérdidas se transforman en ganancias emocionales. Si observamos la figurita, vemos siempre la carita feliz ha sido un icono de identificar alegrías y tristezas. Entonces, fíjense cómo la carita de tristeza que sostenemos en la mano trae todo un componente de alegría. A veces las pérdidas no nos hacen entender que la ganancia está ahí, pero en el transitar del conversatorio del día de hoy, vamos a ir viendo cómo eso sí realmente es posible. Continuamos a la segunda imagen. ¿Y cómo vamos a hacer esto posible? Les cuento que para uno poder conversar de pérdidas, a veces la teoría, el uno decir, no, porque yo si en su papel podemos anotar
y es el primer ejercicio que vamos a tener de 2 segundos, porque es 2 segundos. ¿Cuál ha sido la pérdida más importante que usted ha tenido del 15 de marzo a la fecha? ¿Por qué 15 de marzo? Porque el 15 de marzo fue que inició oficialmente nuestra covidianidad. Entonces, vamos a empezar nuestra hoja de trabajo escribiendo cuál ha sido la principal pérdida que yo he tenido en este proceso de la covidianidad. Entonces, escribiendo eso, vamos a observar que en este proceso de cuarentena, todos cambiamos de expertos a aprendices. ¿Y por qué? Porque muchos de nosotros, las personas que cuentan con colaboradores en el hogar, a donde tenemos algún tipo de ayuda, tanto en las labores de cocina como se vio en este periodo en la necesidad de aprender los que no sabían cocinar. En el caso de los caballeros, tuvieron que aprender a cocinar. En el caso de los padres, tuvieron que incorporarse, aunque tecnológicamente podían ser unos expertos, pero no eran expertos en apoyar a nivel de tecnología a sus hijos. Usted poder lograr que un niño de 4, 5, 6 años, en el caso de los que los tienen de esas edades, se sentara a escuchar clases durante 5 y 6 horas. Entonces, usted que era un experto en padre, usted que era un experto como profesional, se convirtió en un inexperto, en un aprendiz en lo que le tocó del 15 de marzo en adelante. Entonces, el proceso de la cuarentena nos hizo la primera pérdida fue de nuestro expertise. ¿Por qué? Porque nuestro expertise pasó a un segundo plano. Comenzamos a aprender nuevas cosas. A todos nos cambiaron el formato. ¿Por qué? Porque ya no nos podíamos levantar a las 6 de la mañana para desayunarnos, para salir hacia nuestros 3 puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque nos informaron de que ya no íbamos a tener que salir para trabajar, que teníamos que implementar un nuevo espacio en tu casa para tú asumir el trabajo desde la casa. Lo que antes veíamos como una utopía, el teletrabajo, ese era el escenario ideal que todos decían, no, porque yo puedo hacer mi trabajo desde la casa. Pero a todos nos gratificaron con que el trabajo de manera obligatoria había que hacerlo desde la casa. Entonces, ¿qué ha traído el trabajo desde la casa para muchas personas? Que se le combinó con todo lo primero que le informé ahorita, que teníamos que ser aprendices de muchas cosas, que teníamos que tener en adición a eso el teletrabajo. O sea, ahí perdimos también lo que era nuestra rutina de vida. De muchos, unos de muchos años, otros de poco, otros, tú puedes tener 2 meses, 3 meses, haber tenido poco tiempo en el trabajo que tenías, pero tuviste que asumir una rutina nueva, diferente, te cambiaron el formato. Otra pérdida que también tuvimos en este momento de la covidianidad fue el distanciamiento físico. Ese distanciamiento físico a donde a veces nos descuidábamos antes de la covidianidad de pasar por donde nuestros padres, por donde nuestros hermanos, por donde nuestros amigos queridos, porque el día a día, nuestro cúmulo, nuestro horario, nuestra atención de cosas, nos ocupaba tanto que realmente para eso no había tiempo de pasar a durar un rato con mamá o de pasar un rato con mi mejor amiga. Entonces, ahí perdimos contacto físico, a donde para preservar la salud de nuestros ascendentes, que son los que nos han indicado que tanto las personas ya entradas en edad como los niños son las personas de alto riesgo en el caso de contraer la enfermedad. Entonces, para cuidarlos teníamos que separarnos. Ya ese abrazo, ese beso, ya perdimos la afectividad.
con nuestros seres queridos. No podíamos hacerlo porque esa afectividad que antes surgía y fluía de manera natural, le implicaba un riesgo de contagio. Entonces, ahí también tuvimos esa pérdida. Continuando con otras pérdidas de la covidianidad, también vivimos el asunto de que ya no había espacio para divertirnos. Ya no tenemos espacio para ocio, no hay espacio para diversión, no hay espacio para la realización de actividades deportivas. O sea, tuvimos pérdidas. La mayoría de personas en su periodo de vida no había tenido tantas pérdidas tan seguidas y de manera intermitente. Entonces, esta cuarentena realmente nos ha puesto a vivir muchas pérdidas y las pérdidas más grandes y más importantes, los que han tenido el dolor de perder un ser querido por la enfermedad, a donde en muchas de nuestras comunidades, en muchas de nuestras provincias, no han tenido ni siquiera la oportunidad de despedirse, porque es un foco de contagio, ese ser querido que tú tienes ahí con una enfermedad y que tú no le puedes decir, no lo puedes abrazar, no le puedes decir adiós. Entonces, realmente la covidianidad ha sido un proceso de pérdidas diferentes para cada uno. Por eso le dije que este conversatorio era algo muy personalizado. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra historia frente a la covidianidad. Pero lo que sí yo estoy segura, que las historias cambian, pero las pérdidas están ahí. Y las pérdidas, todos y cada uno de nosotros, las cuantificamos, las aquilatamos. Sabemos que hemos perdido. Entonces, dentro de estas, y voy a entrar un poco en mi historia de vida, y en mi historia de vida, y ha sido por lo cual el tema pérdidas, he tenido que trabajarlo para verlo como algo de que en la vida no solo nos llenamos de las cosas positivas. Me gusta mucho una imagen que un colaborador en alguna oportunidad me compartió, y es que la vida no es lineal. La vida es de sube y baja, sube y baja. Normalmente siempre queremos especializarnos, queremos que nos informen, queremos que nos digan de las cosas que hay aquí arriba, de aquello que nos sube. Pero, ¿cuántas veces aquello que nos baja, que nadie está exento de las bajadas, porque las bajadas nos llegan pérdidas, nos llegan pérdidas emocionales, nos llegan pérdidas de seres queridos, pero ¿cuántas oportunidades hemos tenido de personas que acompañen a uno en los procesos de pérdida? Porque los procesos de pérdida, realmente uno necesita un acompañamiento y a veces no lo vemos. Y yo en ese proceso de búsqueda de recibir acompañamiento, ¿por qué? Porque había recibido un grupo de pérdidas que yo decía, pero, ajá, ¿y qué es lo que pasa? A los 11 años tuve la situación de que siendo una niña, mi papá duró 2 años y medio previo a yo cumplir los 11 años, o sea que mi niñez de 8 a 11 años transcurrió con que mi papá tuvo un cáncer de esófago. Y ese cáncer de esófago lo llevó a que a los 11 años falleció. Cuando yo tenía 11 años, mi papá tenía apenas 42 años. Yo me enteré del fallecimiento de mi papá por una amiga que estábamos en el colegio, no nos habían dicho nada, y mi amiga del colegio, estábamos en autobuses diferentes, y ella me dice, de un autobús a otro, parece que mis familiares habían ido al colegio a decir que mi papá había fallecido, que yo
que me quedara para yo llevarme a la funeraria. Y una amiga escuchó eso. Antes de las monjas abordarme y decirme que mi papá había fallecido, mi amiga me vocea de una guagua a otra: ¡ay, Ana! Oye, que tu papá se murió, qué pena. O sea, mi primera pérdida, la de mi papá a los 11 años, yo me entero por una ventana de una guagua donde mi amiga me dice eso. Entonces, yo como niña no entendía, porque sí yo sabía que mi papá estaba enfermo, que duró 2 años en una cama, pero yo pensé que él podía durar toda una vida en una cama, no que a los 11 años yo no iba a contar con él. Entonces, a raíz de ahí, de las pérdidas, sí quise traer el ejemplo, porque las pérdidas realmente son aquellos momentos de nuestra vida a donde nos mueven, a donde nos crean esa cicatriz que no podemos permitir que esa cicatriz quede en cicatriz, sino que esa cicatriz nos permita reinventarnos y rehacernos de una manera diferente. Y para eso existe un área de la psicología que se encarga justamente de eso, de acompañar a personas cuando tienen pérdidas. Y quiero que todos veamos esta frase: nadie puede volver a nacer si puede rehacerse. ¿Qué fuerza tiene esta frase? Nadie puede volver a nacer, pero sí, que el mundo se le acabó, que ya, ¿para qué yo sigo en este proceso de covidianidad? Imagínense una hija que haya tenido que despedir a su madre sin verla, el dolor que puede estar sintiendo esa persona por esa fallecida, pero usted no puede ni borrar la historia, ni decir, no, eso no fue a mí que me pasó, pero usted sí puede rehacerse, usted sí puede seguir su camino. Entonces, la tanatología es aquella área de la psicología que nos permite acompañar a otros en procesos de pérdida. ¿Y quién es la precursora de esta área de la psicología? La señora Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross fue alguien que participó en el Holocausto de Polonia. Y allí su misión era voluntaria y su misión de servicio era justamente acompañar a personas que estaban en sus últimos momentos. Aquellos últimos momentos en los cuales las personas van perdiendo el conocimiento, van perdiendo. Entonces, ella se dedicaba a estar ahí, a estar con esas personas en esos momentos de pérdida. Y ustedes me dirán, ¿y por qué usted trae esto a colación? Bueno, traemos esto a colación porque la pérdida de un ser querido es el mismo esquema, se vive el mismo proceso que cuando tenemos la pérdida de un hijo porque se casa, que se llama lo que es la pérdida del nido vacío. Porque otro país o que alguno de nuestros hijos emigra a otro país, ahí hay una pérdida. Tenemos pérdidas también en el caso de las personas que tienen algún tipo de por salida de empresa en esta covidianidad. De las pérdidas que ha traído también ha sido la pérdida de los trabajos, porque muchas empresas han tenido que reducir su membresía a su mínima expresión. Otras se han eliminado, como ocurre en el caso del sector hotelero. O sea, todas esas personas que
realizaban las labores en nuestros hogares, en este proceso de la COVID, a no tener sus ingresos como lo tenían. Hay miles de hogares dominicanos que están sin ingresos para resolver, para pagar lo elemental. Entonces, realmente, la tanatología y las pérdidas es algo que está de la mano con este momento de la COVID. Entonces, me gustaría recordar lo que son las fases del duelo. Y dentro de las fases del duelo existen diferentes etapas. Y estas etapas las podemos manifestar, vuelvo y reitero, como para un ser querido, como para cualquier pérdida que hayamos tenido en este momento. ¿Y cuáles son estas etapas? Volvemos a la gráfica anterior para que las personas puedan recordar las diferentes etapas del duelo. Entonces tenemos ahí, esa es una figurita que si todos estaban en el celular o en la computadora, voy a dar un momentito para que le puedan tirar una foto, aunque Adis le va a enviar la presentación. Pero esto es muy importante dentro de las etapas de las pérdidas, conocer en qué etapa nos encontramos. ¿Por qué? Porque hay una etapa de la negación. En caso, llevándolo al ejemplo de la pérdida de trabajo en este periodo, al principio está la negación. Pero ¿por qué? ¿Por qué cerraron el negocio? ¿Por qué nuestra ONG no va a seguir funcionando? Pero entonces ahí está ese momento de la pérdida. Luego está la ira, la impotencia, el enojo, el por qué a mí, que es una pregunta que siempre sale en los momentos de pérdidas y de duelo. Luego viene la etapa de la negociación. Uno mismo comienza, bueno, pero no me puedo quedar con que por qué perdí el empleo. ¿Qué cosas puedo ir haciendo en esta etapa? Que no tengo el empleo, pero tengo 2 hijos, que tengo que ver cómo que voy a resolver este asunto. Entonces está esa etapa de negociar contigo mismo ese proceso de pérdida. Está la etapa de la depresión, que es cuando volvemos y nos caemos, volvemos y vemos, sí, pero es que no consigo empleo, porque ahora mismo no hay empleo en ningún sitio. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque entonces uno mismo entra en esa disyuntiva de sí o no. Y la última etapa es la etapa de la aceptación. Hay momentos en que estas etapas son muy largas, se viven de una manera larga. Incluso hay personas que han tenido pérdidas y todavía han pasado años, y todavía no han aceptado. Todavía están en ese momento de esa pérdida. Entonces, por eso es muy importante nosotros tener ese cuadrito ahí a la mano. ¿Para qué? Para poder hacer esas introspecciones de en qué etapa nos podemos encontrar con relación a alguna de estas pérdidas. Entonces, estas pérdidas no llegan solas, llegan acompañadas. ¿De qué llegan acompañadas? Llegan acompañadas de emociones. ¿Y cuáles son esas emociones que normalmente están al lado de una pérdida? Está la emoción del miedo. El miedo, esa emoción nos paraliza. Una emoción que dentro del proceso de la covidianidad a cada uno de nosotros nos invade. Y nos invade de una manera real e imaginaria. ¿Por qué real e imaginaria? Porque hemos desarrollado un miedo hasta salir a la calle. O sea, no queremos que
nadie se nos acerque por prevención. No queremos, todos estamos, que el ir al supermercado es un suplicio. Usted va al súper y usted no quiere que nadie se le acerque. Usted, sus hijos, usted no quiere que salgan a ningún sitio. O sea, hemos desarrollado un miedo. Pero ¿qué sucede? Que a veces el miedo no viene solo. El miedo viene acompañado de un hermanito muy cercano que tiene, muy cercano, pero es de esos hermanos que más que bien hacen mal. ¿Por qué? Porque esos hermanos que en vez de ayudarte, te desayudan. ¿Y cuál es ese hermano del miedo? La ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando entramos en proceso de ansiedad, ya no solo es el miedo, la paralización, ya el proceso de ansiedad es como cuando vemos una película y estamos ahí a la expectativa. La ansiedad, tú siempre te vas a acordar de ese momento a donde tú tienes el mayor riesgo. La ansiedad no te deja estar tranquilo porque tú quieres realizar las labores regulares que tú tienes pautadas en tu vida y entras a la ansiedad, o sea, vuelves y caes en lo mismo y vuelves y te vienes. No, porque entonces, y que si es enfermedad. Entonces, la ansiedad te lleva a hacer historias que normalmente esas historias no son las más positivas posibles, porque la ansiedad lo que te hace es figurar los escenarios, lo más catastrófico que te puede ocurrir. Entonces, cuando estamos en un momento de ansiedad, hacemos la obra de teatro que tenemos diseñada, es una obra de teatro con un final no feliz. ¿Por qué? Porque el mismo estado de ansiedad te entra en ese ambiente, en ese escenario. Y otro hermano del miedo, pero ese sí que es el hermano terrorífico, y es el pánico. Cuando ya estamos en un proceso de pánico, el proceso de pánico no nos deja avanzar, no nos deja caminar. Entonces, estos tres hermanos, como ustedes pueden ver aquí, son tres hermanos que desde el 15 de marzo muchas personas lo han asumido, se han convertido en sus tutores, han sido parte esencial de su hogar y de su vida, y los cuales hay que manejarlos. ¿Por qué? Porque esos tres hermanos, usted tiene que saber cuándo son reales y cuándo son imaginarios. Entonces, ojo con estos procesos de pérdida y con estos tres hermanos, porque es muy importante, si usted ha detectado que está en uno de los niveles del hermano 2 y el hermano 3, que es la ansiedad y el pánico, es importante poder buscar ayuda. Porque a veces en esos procesos, si estamos solos, la situación se vuelve más complicada. Entonces, es importante, si hemos visto que dentro de este proceso de covidianidad y dentro de los procesos de pérdida que hemos ido teniendo durante el periodo, poder abordar esa ayuda a través de especialistas que puedan apoyarles a usted superar este momento de ansiedad y pánico. Pido un segundito para tomar un poquito de agua y en lo que tomo agua, deseo que escriban en su hoja 3 cosas que le provocan miedo a ustedes en esta covidianidad. Entonces vamos a escribir 3 asuntos, temas, situaciones que a usted en esta covidianidad le provocan miedo. Y si usted cree que no es solo miedo, que puede estar en un estado de ansiedad y pánico, subráyelo, póngale un asterisco grande. Pero vamos a identificar en estos 2 minutos
esos tres aspectos que nos provocan en este periodo de la covidianidad esa emoción. Así que los dejo 2 minutitos. Anotados esos 3 miedos, me gustaría, no vamos a abrir a nivel de los micrófonos, porque como somos muchos, entonces a nivel del espacio de poder compartir, lo ideal, no vamos a poder manejar que sea así de todos, pero sí me gustaría escuchar si alguien de los que nos acompañan detectó que en este proceso de covidianidad algo le ha generado procesos de ansiedad o pánico y tiene el deseo de compartirlo, me gustaría entonces darle apertura en el micrófono a esa persona. Nos lo pone en el chat que desea compartir su experiencia para entonces poderle escuchar. La señora Marta desea compartir con nosotros. Por favor, Víctor o Angie, ayúdenos a que le demos apertura a su micrófono. Listo, ya, micrófono habilitado. Ok. Buenos días, ¿cómo están? Bueno. Buenos días, Marta. Gracias por compartir. La escuchamos. Sí, gracias. Bueno, en un principio, en marzo, como 18 por ahí, a mí me dio una gripe muy mala. Yo he sufrido de bronquitis 2 veces y ya esa afección me hacía más vulnerable. Entonces, nada, yo fui al médico. Los medicamentos, los antibióticos que tomé, me afectaron la flora intestinal. Entonces, eso me generó una especie de digo, pánico, ansiedad, porque el hecho de tener la afección de que la flora intestinal no estuviera trabajando de manera normal, mi sistema inmune estaba indefenso. Entonces, yo no salía, o sea, no salgo a la calle. Ahora mismo estoy en la calle acompañando a mi esposa haciendo una diligencia y yo no me apeo del vehículo. Y a mi casa no va nadie, yo no voy a casa de nadie, pero ¿cómo te digo? La ansiedad, la pérdida de todas esas cosas, incluso el hecho de estar hasta distanciado dentro de la misma casa, porque a mi casa no va nadie, pero mi esposo tiene que trabajar, porque yo trabajo desde la casa. Pero mi esposo sale al trabajo diario, o sea, mi esposo y yo ya no nos abrazamos como nos abrazábamos antes, no estamos tan juntos como estábamos antes, porque yo tengo miedo de que como él está en el trabajo diario, que yo pueda contagiarme, y al no tener mi sistema inmune normal, o sea, ya yo estoy bien en ese sentido, pero al estar haciendo la dieta, hay cosas que no puedo comer y que cuando como me hacen daño.
el estómago, o sea, el intestino como que lo rechaza. Entonces, ya, o sea, llegué a un punto de un estrés tan tremendo que dije, Señor, pero yo me voy a morir en la precundía, o sea, como dicen la gente en el campo, o sea, yo tengo que seguir adelante y mirar cómo otros salen y no les pasa porque tiene que pasarme a mí, o sea, cuídate, pero tú tienes que dejar ese miedo, sal, camina de la mano del Señor y preocúpate por cuidarte, pero ese miedo te va a matar, o sea, el miedo, el estrés. En un principio yo no dormía bien, me despertaba así como que me faltaba la respiración. Y yo misma, o sea, el mismo Señor me dijo, ven acá, pero esto está mal, tú no puedes dejar que eso te afecte a tal forma de que tú no puedas dormir ni nada de eso. Y nada, la misma pérdida, como usted está expresando, hace que uno sobreviva, el Señor ayuda a uno y te doy gracias a Dios que por lo menos ha sido eso y que yo no he tenido pérdidas humanas que tenga que lamentar, pero sí, un ejemplo, la relación con mis hijas que son jóvenes. Muchas veces los jóvenes no entienden el proceso por el que nosotros los adultos mayores estamos pasando, de que debemos de tener más precaución que los jóvenes, entonces ellas no salen, pero el hecho de no salir y también de ellas tener las mismas pérdidas, o no las mismas, sino semejantes a las mías, y no manejarlo a lo mejor como yo lo he manejado, la relación a veces no es la misma, se enojan, dicen que yo exagero, y en fin, algunas cosas más que no le voy a quitar para ver si otro quiere decirlo. Gracias por darme la oportunidad de abrir mi corazón y expresar mis sentimientos. Animo a cualquier otro que si siente lo mismo que lo haga, porque eso nos ayuda a liberarnos, eso es una forma de sanar. Gracias y que en la próxima no me deje fuera. Bueno, pues de verdad, doña Marta, agradecemos muchísimo primero usted frente a nosotros darnos esta muestra de exponer sus emociones. Qué bueno que lloró, porque cuántas lágrimas nos tragamos. A veces las emociones hay que vivirlas, hay que sacarlas. No somos menos débiles ni más fuertes que nadie cuando expresamos nuestras emociones, porque la realidad es esa, que mucha gente está dejando de vivir por el miedo, por el pánico, y la verdad es que uno se pone a ver las estadísticas, es una enfermedad que todos debemos de tomar las prevenciones del lugar, que ya a todos nos han dado informaciones con certeza de que es contagiable por las glándulas salivares, de que es contagiable a través de nariz, boca y ojos. Entonces, lo demás está ahí. Si usted tiene su nariz, ojo y boca cubierto, no puede dejar de vivir porque se vaya a contagiar o por lo que pueda pasar. Entonces, todos tenemos nuestras historias, así como doña Marta. Anotémoslas, veámoslas, trabajémoslas, pero recordemos que nuestra vida está ahí. Su esposo sí tiene que seguir trabajando. Entonces, cuando llegue, que implemente las condiciones de higiene del lugar, se bañe, se higienice y ponerse su cuidado, pero la parte afectiva, mientras no implique ningún tipo de obviar las prevenciones del lugar que existe para todo. Señores,
tenemos que seguir viviendo con precaución. No podemos dejar de vivir. Entonces, ¿qué cosas se recomienda en este? Porque otro amigo de estas emociones es la pérdida de sueño, a donde muchos de nosotros que teníamos una jornada de sueño de entre 6 y 8 horas, ahora dormimos 3 o 4 o 5, nos levantamos. ¿Por qué? Porque siempre han dicho que la mente es la loca del cuerpo. Entonces nuestra mente hace muchas historias y nuestra mente vive en eso, vive creando historias, vive amenazándonos a nosotros mismos, y eso automáticamente incide en lo que es el sueño. Entonces, también, ojo con eso. Ahora también es importante uno tener sus horarios, porque aunque uno esté en la casa, uno tiene que establecer en qué momento me levanto, mis horas de comida, cuáles son, mis horas de hacer ejercicio, cuál es, mi hora de meditar, de rezar, de usted, porque la espiritualidad en momentos como estos es indispensable. Usted puede pertenecer a la religiosidad que usted entienda, porque eso es lo que llena su parte espiritual, pero tiene que tener ese reforzamiento espiritual para poder vivir las pérdidas de una manera más en paz. Entonces, hay maneras, importante esto, de ver en cuál nos situamos. El miedo a muchas personas los ataca, los paraliza o los hace huir, los hace retraerse, los hace esconderse. Pero la actitud de ustedes ahora en adelante es que ese miedo le va a permitir avanzar, que ese miedo le va a permitir esperar y que ese miedo le va a permitir retroceder, pero para seguir, no para quedarse estancado en ese espacio. Entonces, para cerrar la historia que doña Marta nos compartió tan amablemente, quiero dejarle a todos la siguiente frase, y es: toda mi vida angustiándome por cosas que nunca sucedieron. ¿Cuántas veces nos hemos quedado con una angustia de algo que nunca sucedió? Que nunca sucedió. Entonces, tratemos de que las angustias que tengamos sean angustias reales, vividas, pero no nos angustiemos a la víspera, porque no sabemos si eso va a suceder. Entonces, descarguémonos, porque lo que menos queremos en este momento es carga. Descarguémonos de esas angustias innecesarias que no han ocurrido, que no han ocurrido. Entonces, hasta este momento hemos puesto en contexto todo el tema de las pérdidas, pero el título de este conversatorio era justamente cuando las pérdidas se convierten en ganancias emocionales. Pues vamos a entrar a la parte de las ganancias. Y para introducir la parte de las ganancias, me voy a ir al siguiente maestro, que es el doctor Viktor Frankl. No sé si muchos de ustedes lo conocen, pero para los que no lo conocen, este señor fue el creador de la logoterapia. La logoterapia es aquella área de la psicología que permite encontrar sentido y propósito de vida. El doctor Viktor Frankl escribió un libro que se llama, ese libro está en internet, lo pueden bajar sin costo, y ese libro se llama El hombre en busca de sentido. Y el hombre en busca de sentido, él narra, él era un médico, psiquiatra,
que estuvo en la primera, en el holocausto de la primera y de la segunda, en la primera y en la segunda guerra mundial. ¿Y qué hizo el doctor Viktor Frankl? Viktor Frankl se dedicó a observar y a evaluar por qué muchas de las personas combatientes que habían estado ahí en el holocausto decidían seguir viviendo. ¿Qué los motivaba? Porque había un grupo que definitivamente se iban por la opción de morir, se autosuicidaban o dejaban de comer y ya no ingerían más alimento, o se entraban en procesos de depresión aguda y así se morían. Pero no, él dijo, no, yo voy a ver a los que no deciden morirse, ¿a dónde está la motivación que ellos tienen para seguir viviendo? Entonces, ese libro es eso, El hombre en busca de sentido. ¿Y qué encontró el doctor Frankl en aquellas personas que deseaban seguir viviendo? Él encontró, él dice, que cuando nos hallamos en la problemática de no ser capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al enorme desafío de cambiarnos a nosotros mismos. O sea, la solución la tiene usted en su actitud, en usted definir cuál realmente va a ser su mirada en lo adelante, cuál va a ser su ganancia, cuál va a ser eso que está en el interior de cada uno de nosotros y que nos dice, sí tú puedes, sí dentro de la pérdida, dentro de la vicisitud, dentro de lo que nos pasa, podemos. Y tenemos que dar el primer paso y tenemos que crear ese plan B, que normalmente lo abrimos, ese plan B, cuando estamos hasta aquí, cuando ya decimos, ¿y cómo que lo voy a hacer? Entonces, ahí está. Usted tiene dentro de usted lo único que usted necesita para obtener sus ganancias, y es la actitud. Entonces, ¿por qué Frankl sobrevivió al holocausto? En esta imagen, es una imagen un poco cruda, y lo que no está en la presentación me gustaría que la puedan ver. O sea, fíjense cómo la mayoría de personas fallecían ahí dentro del holocausto. Y él, eran miles que estaban así, pero él, los pocos que estaban de pie, eran los que él veía que los mantenía de pie. Y a esos que los mantenía de pie era porque, número uno, tenían un para qué. Número dos, se agarró de lo que tenía. O sea, desarrolló una gran empatía. Número cuatro, sirvió a los demás, utilizó sus dones. Qué feliz yo me siento que en este conversatorio hay muchas personas que sirven a los demás, porque el que trabaja en una ONG, aunque reciba un salario, trabaja sirviendo a los demás. El que utiliza parte de su tiempo para servir a otros, tiene un para qué, utilizando sus dones. Y atesoró pequeños instantes, imágenes, música, arte, el amor a los suyos, identificó aquello que les decía, cuando yo salga de aquí, voy a hacer esto, voy a visitar a esa tía que yo tengo en el campo, donde yo me siento debajo de esa mata, beberme ese cafecito. Cuando yo salga de esto, ¿cuántos, cuando yo salga de esta pandemia, haré? Muchos de nosotros estamos añorando que esto pase, pero el asunto está en que esta es una nueva normalidad. Esto no va a pasar tan fácil. Ahora nosotros sí podemos tener una actitud de seguir viviendo en paz y con calidad.
¿Y yo cómo sobrevivo? Porque así, Ana está diciendo cosas, la actitud, pero ¿qué herramientas? ¿Cómo yo lo hago? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Estoy yo preparado para lo nuevo? O sea, realmente es una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Estoy yo lista para asumir esta nueva forma de vida? ¿Cómo yo la voy a hacer? ¿Cómo yo voy a rehacer mi manera de yo accionar y de yo actuar? ¿Pueden mis miedos más que mi vida? Yo voy a dejar que porque yo no me contagie, yo voy a dejar de vivir, yo voy a vivir en esa burbuja, en esa cápsula de que le voy a tener miedo a todo en lo adelante. Porque dice que Rusia ya tiene la vacuna, dicen que no que los Estados Unidos, dicen que hay un laboratorio en Oxford, en Inglaterra. O sea, hay muchas opciones que todos dicen que tienen la solución. Pero comience usted a tener su solución y su prevención. ¿Estoy siendo proactivo o reactivo? O sea, ¿voy a seguir en ese cuarto, encerrado, o voy a salir con mis prevenciones del lugar? ¿Qué voy a decidir hacer? Importantísimo. ¿Qué le he dado a los demás en esta covidianidad? ¿Qué de mí yo he hecho para ayudar a otros, para apoyar a otros? ¿Cuáles han sido mis enseñanzas? ¿Qué yo he aprendido? ¿Cuáles han sido mis lecciones en esta covidianidad? Ahora voy a abrir de nuevo un conversatorio con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los obstáculos que me impiden reiniciar mi nueva normalidad? Repito, ¿cuáles son los obstáculos que me impiden reiniciar mi nueva normalidad? Y para eso necesito no abrir los micrófonos, sino que en el chat me puedan escribir sus respuestas. ¿Cuáles son los obstáculos que me impiden reiniciar la nueva normalidad? Entonces, voy a estar pendiente del chat para leer sus respuestas. ¿Cuáles son los obstáculos que me impiden reiniciar mi nueva normalidad? De acuerdo. Nos informa Adis que podemos abrir los micrófonos para escuchar a 3 de las personas que quieran compartir cuáles son los obstáculos que le impiden reiniciar su nuevo esquema. Vamos a escuchar a 3, por favor. Doña Neris Frías quiere compartir, o Neris, no sé si es caballero o dama, quiere compartir con nosotros. Vamos a ayudarla a abrir los micrófonos, por favor. Ok. Ya, listo. Sí, le escuchamos. Buenos días, ¿cómo doña están Neris? todos? Espero que estén todos y todas bien.
Bueno, para mí uno de los obstáculos sería, y es salir a la calle y bueno, preguntarme, ¿estamos todo normal? Ya pasamos de esta situación. Si salgo a la calle, tengo que coger un vehículo de concho. No me debo cuidar, debo de cuidarme, pero todavía no sabemos si la situación ha mejorado. Cada día más que pasa va empeorando. Ese sería para mí como el principal miedo. Por ejemplo, me voy a montar en el metro, tengo que andar con la manito limpia, tengo que limpiar todo lo que le pongo a la mano. Para mí este ha sido como el mayor miedo y es un reto que tenemos algunos de enfrentarnos todos los días a esta realidad. Que desde que llegamos a la casa debemos de dejar todos afuera, pero eso no significa de que yo en la calle pude verme contaminado o con las personas que están a nuestro alrededor, que tengo personas, un ejemplo, envejecientes, que no me le puedo pegar, porque si me hago la prueba y, bueno, la rápida, un ejemplo, y sale negativa, pero puede ser que yo esté positiva. Eso ha sido como un miedo para mí, de que voy a la calle, pero voy insegura. Las personas a veces hasta se le nota que uno anda inseguro en la calle, y no es porque uno quiera andar inseguro, sino es la situación que hoy en día estamos viviendo, que nos hace vivir este día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Neri, por compartir. ¿Alguna otra persona más que deseen compartir obstáculos? Con relación a esto que comentó doña Neris, y que citó los asintomáticos, o sea, tenemos que cuidar, como les dije hace un momentito, nosotros tomar las medidas de prevención del lugar, de nosotros cuidarnos, pero hay cantidad de personas que no tienen los síntomas, o sea, hay muchos jóvenes, y se da más con los jóvenes, que no tienen el síntoma, pero son contagiantes, o sea, son las personas que contagian. Pero si usted mantiene su distancia, si usted tiene su prevención en ojo y nariz y boca, no se le va a pegar porque esté la otra persona. Hay un sistema que se va a generar de volver a la normalidad con esto. Y entonces, siempre tomar para usted, tenga síntomas o no, usted tiene que tomar siempre las medidas de cuidado personal, porque usted no sabe quién lo tiene y quién no. Todo el mundo está sujeto a tener. Entonces, su situación es usted prevenirse. Usted no dejar que nadie se le acerque, usted tomar su mascarilla y sus lentes, andar con su alcohol, con sus manitas limpias acercándose, de tocar cualquier superficie extraña, que si va en el metro y tiene que sostenerse del lado del metro, lleva una servilleta o lleva una manito limpia, que eso sea lo que se sostenga. Entonces, es buscar nuevas herramientas para que le permitan incorporarse a la normalidad, porque los asintomáticos y los con síntomas seguirán circulando por todo lo que viene de tiempo. Entonces, es usted establecer su rango de usted accionar. Así que le agradezco, doña Neri, su participación. Entonces, si no tenemos a nadie más que quiera compartir sus obstáculos, continuamos a ver rápidamente este pequeño video. Es un video acerca de las actitudes en este proceso. Así que prestémosles atención, por favor. Esta caja tiene 27 años y quiero mostrarte qué hay dentro. La inteligencia emocional se puede desarrollar y esto te
de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño e identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas: enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica esos principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja.
Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas. Mucha gente se daría por vencida y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos que se convertirán a su vez en emociones positivas, lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos. Gracias por ver este video. Espero que te haya servido y haya despertado tu curiosidad emocional. Si te gustó, por favor, suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien que se pueda beneficiar. Recuerda que cada semana... ¿Qué les pareció este pequeño video de unos minutitos, pero que realmente nos hace ver que en nuestras emociones están nuestras decisiones? Y ya para ir un poco finalizando y viendo de manera clara nuestras ansias dentro de este proceso de covidianidad, quiero citar de que lo que aceptas con mirada de optimismo te hace sentir en paz. Para ser resilientes hay que ser resistentes. Nunca perder la deshumanización. Tenemos que humanizarnos en este proceso de covidianidad. Hay que mantener el distanciamiento, pero no el descuido. Hay que inyectarnos de sentido del humor. El ejercicio mental es muy importante. La creatividad. Las herramientas que debemos disponer para manejar lo que es nuestra autotrascendencia son aceptar lo vivido desde el aprendizaje. ¿Qué yo he aprendido en este proceso de la covidianidad? Hacer un inventario de cuáles han sido esos momentos difíciles. ¿Cuáles van a ser las formas diferentes en las que yo voy a vivir este proceso? ¿Cuál va a ser mi nueva actitud frente a los momentos que estoy viviendo? ¿Y cómo voy a implementar mi nueva humanización? ¿Cómo puedo seguir conectando con mis seres queridos? ¿Qué estrategia o qué plan voy a establecer para reencontrarme con mis seres queridos tomando la precaución del lugar? La palabra de la covidianidad, fluir. No nos preocupemos ni ocupemos el futuro. Estamos en un momento del hoy, del presente, de buscar soluciones para este momento, para buscar la paz y la actitud en este momento.
No va que si en diciembre vamos a poder juntar, no. No sabemos lo que va a pasar ni cómo nos vamos a poder juntar. Pero tenemos que vivir. Cada día trae su afán. Y replantear los objetivos personales de cada uno de nosotros. En enero, todos hicimos un plan para el 2020, con metas, con proyectos, con lo que íbamos a hacer. Estamos en agosto y les aseguro que de ese plan no hemos hecho nada. ¿Por qué? Porque nuestra agenda nos la cambiaron. Todo cambió. Entonces usted tiene que establecer su nuevo plan, su plan B. Pero el plan B que contenga esa actitud de mejora, no un plan B para usted, porque ya usted tiene de marzo a la fecha meses de experiencia en el proceso. Entonces ahora tiene que diseñar su plan de reenfoque, de rediseño, de seguir adelante desde la covidianidad. Y para eso quiero darle esta frase y les traigo el ejemplo de la mariposa. La mariposa inicia como una oruga y va recibiendo todo ese proceso de transformación hasta que ya está lista para volar. Nosotros tenemos que estar listos para volar. Y no es imprescindible para apagar un fuego saber su origen. Lo que tenemos que hacer es transformarlo. Vivimos buscando muchas palabras, muchas justificaciones, muchas cosas, pero el paso de la transformación no lo damos y tenemos las herramientas para hacerlo. Tenemos las herramientas para hacerlo. O sea que en esta mañana, en este conversatorio, lo que sí quiero es abrir los micrófonos para saber cuál ha sido tu ganancia, qué tú te llevas hoy, cuál es tu actitud en lo adelante. Entonces, vamos a cerrar escuchándolos a todos ustedes, diciendo qué nos llevamos en la mañana de hoy. ¿Se me fueron todos? No me diga que todos se me fueron en este cierre. No, Ana, estamos aquí. Estamos por aquí también, estamos por aquí. Hay que esperar el orden a ver cómo vamos a trabajar. Estamos por aquí también. Ok. Sugerimos que las personas interesadas en compartir un poco su experiencia o pregunta con nuestra conferencista Ana Valdés puedan levantar la mano a través de la función de levantar la mano aquí en el Zoom, y vamos a ir entonces, o en el chat lo pueden poner, y ahí le vamos entonces dando la palabra. Eric Gómez, que nos acompaña. Eric Gómez. Nos dice Eric que vive el aquí y el ahora. Eric. Sí, hola, muchas gracias por este espacio, muy regenerador, nutricio, hace falta esto, multiplicarlo siempre. Bueno, mi comentario es que es importante también el ponernos en la línea que planteaba Ana, pequeñas metas cotidianas. O sea, porque en verdad estamos en ese mundo, como dicen, el mundo VUCA o el mundo VICA, un mundo
la incertidumbre, con los cambios muy rápidos, volátil. Entonces, frente a eso, que quizá uno se siente como hormiga, como algo muy pequeño, como algo muy grande y pesado con lo cual no puede cargar, ayuda mucho eso, como a pensar por un lado cuál es mi propósito en esta vida, qué quiero, quién soy yo, qué es lo que me gusta, y enfocarme en eso. Y junto con eso, entonces poner pequeñas metas diarias, metas pequeñitas, no tienen que ser grandes, metas que me lleven como a pequeñas victorias y que me hagan sentir reconfortable, me hagan sentir que puedo, y me agarro de eso para conectar con mi vitalidad y seguir adelante al día siguiente. Excelente, muchas gracias. Y le aporto un poco más a eso de establecer el plan. A los planes pongámosle fecha, porque a veces establecemos esos planes con nuestras ideas en nuestra mente, pero si no le ponemos hora y fecha, el orden lo dejamos para en algún momento. Entonces, pongámosle a esos planes que vamos creando, pongámosle fecha, ejecución, logro, porque eso te motiva a ti mismo a realizarlo. Incluso esa meta puede ser algo como llamar a alguien que hace mucho, alguien que quiero mucho y hace mucho que no converso con esa persona y quiero saber cómo está. Esa puede ser una meta del día. Es correcto. Y otra meta del día pudiera ser también esa comida que me encanta hacer, aprovechar que estoy en casa y me invento ese plato que me gusta mucho. Entonces, pequeñas metas que me van empujando a buscarle sentido a la vida. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Eri. Tenemos algunos comentarios en el chat también. La señora Jocelyn Rivera de Visión Mundial dice que se queda con la frase que no es imprescindible para apagar un fuego saber su origen, sino transformarlo. No sé si quiere tomar la palabra, Jocelyn. La señora Katia Mejía de Su Futuro dice que estaban 3 escuchando. Teníamos entonces unos participantes silentes ahí, pero gracias, Katia. Y si desean hacer cualquier comentario, los micrófonos están abiertos. Jocelyn Rivera quiere aprovechar la oportunidad para reconocer y darle las felicitaciones a Ana Valdés por este tema trabajado con tanta excelencia y tan necesario, y también porque todas las herramientas que nos han dado son herramientas muy válidas para nosotros poder ser resilientes, ¿verdad? En medio de estas circunstancias que nos ha tocado vivir. De alguna manera, aceptar las pérdidas que hemos tenido y ver la posibilidad de cómo podemos reinventarnos en medio de esta situación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de verdad que para mí una gran emoción poderles haber servido. Bueno, hay otros comentarios en el chat. Muchísimas gracias. Senia también dice que se lleva que no estamos solos, que muchos tenemos el mismo sentir y las mismas preocupaciones. La diferencia es cómo asumamos esta nueva realidad. No debemos perder la fe, porque más temprano que tarde volveremos a tener nuevas esperanzas. Así es, Senia. Y personalmente quizás compartirle también que el refugio, en mi caso, como refugiarme mucho en la fe, en mi creencia como cristiana, pues ha sido algo que nos ha fortalecido mucho como familia en este tiempo. Y cuando, en las familias con niños, yo tengo 2 en casa, la resiliencia de los niños es una cosa admirable, como a mí me da energía, cómo se levantan todos los días como con un invento distinto. Yo no sé cómo logran pensar en hacer cosas distintas cada semana en la casa, que si esta semana de baile, que si esta semana de pintura, que si esta semana queremos cocinar. Entonces también
la compañía de con quienes nos ha tocado este tiempo y el poder refugiarnos, incluso nuestros niños, que tienen quizás una actitud más resiliente que nosotros los adultos en muchos aspectos. Seguimos Ana también, Ana Varías, dice que se queda con que hay que continuar a pesar de las dificultades y buscar siempre la alternativa para seguir, también con las buenas recomendaciones, como lo que estamos haciendo, ¿verdad que sí? Muchas gracias, Ana. Excelente alimentación de hoy en Wellington, muchísimas gracias, es realmente fue importante para él y para su familia. También de Angie Rincón, saluda a Ana por la intervención. Doña Olga Novoa de Arocha desea tomar la palabra. Doña Olga, por favor, puede activar su micrófono. Sí. Buenas, quiero darle las gracias a la licenciada Valdés porque ha sido una exposición no solamente de conocimiento, sino también en práctica. Yo puedo decir que varios de los puntos que están ahí yo lo he vivido. Yo trabajo con 110 niños de todas las edades y a principio con el shock del impacto de la pandemia y de cerrar, la angustia, el miedo, la impotencia arropó mi corazón y cegó mi entendimiento, porque el pensar de que el personal que me quedó, que se redujo a un 30% con todas las regulaciones que pusieron con la cuarentena, y que se enfermaran y no tener quien cuidar a los niños, eso presionó mi corazón. Por otro lado, la alimentación que recibía cuando los niños iban a la escuela, también la perdí. El tener los niños en la casa 24 horas y ellos dejar de ir a la escuela, fue algo que fue un choque, todo demasiado rápido, todo en una semana. Y hubo un momento en que definitivamente me desesperé, pero como bien dijo Adi, en la palabra de Dios consuela, fortalece, da fe, da esperanza. Y llegó un momento, como se presentó aquí, que uno tiene que decir, sí, pero ¿qué hago con desesperarme? Yo tengo que poner en ejecución cuál va a ser mi plan B sin esas cosas. ¿Qué pasa? Entonces comenzamos a tomar medidas para tener una cuarentena total en el hogar, que nadie ni entrara ni saliera, para que no se contaminaran ni los niños ni el personal. Gracias a Dios que nos proveyeron de comedor económico la comida y buscar en otros sitios fuente para completar esa comida. La educación, bueno, pues vamos a hacer cosas vocacionales, porque académicamente no se podían hacer. Entonces, eso fue bajando la presión, la ansiedad, la angustia y el temor, no solamente en mí, sino que eso se transmitió al personal y a los niños. Y gracias a Dios, desde marzo 15 estamos cerrados en cuarentena, todavía estamos cerrados en cuarentena, pero Dios ha sido bueno, no se nos ha enfermado ningún personal ni ningún niño. Y en verdad, el tener una visión que permita que uno siga adelante, hace que uno mismo pierda el miedo, porque yo dejé de pensar en mi situación vulnerable para pensar en los niños. Entonces, el servicio y el amor a otros hace que ese egoísmo que uno tiene, que a veces produce miedo, angustia y ansiedad, pues disminuya, porque cuando tú das, tú recibes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Olga, por su compartir. De verdad que qué bueno que existen instituciones como en la que usted pertenece, a donde todavía la felicidad de esos niños se le puede seguir buscando solución. De verdad que muy orgullosa de usted y de la fundación a la que usted pertenece. En la última pantalla está mi correo electrónico. A los que deseen cualquier inquietud, cualquier pregunta,
Si esta presentación la quieren llevar a su fundación, coordinamos agenda y estoy a la disposición de poderla llevar a esa institución. De verdad que súper contenta de que haya podido aportar de que las pérdidas tenemos que verlas desde el punto de vista de las ganancias y de las oportunidades. No quedarnos con el vacío de la pérdida, sino llenarlo con aquella ganancia que esa pérdida nos arrastró. Yo quiero que desde la virtualidad le demos un aplauso a Ana por el tiempo que nos ha dedicado, por toda su preparación para tener este diálogo con nosotros. Muchísimas gracias, Ana, de verdad. La disposición que Ana ha expresado de poder compartir con otras organizaciones que estén interesadas en hacerlo quizás con algunos de sus colaboradores. Estamos sumamente agradecidos, Ana, de ti, de la Fundación Popular, por colaborarnos para poder sostener este diálogo con personal de equipos de distintas asociaciones sin fines de lucro. Agradecer a cada una de las organizaciones que nos han acompañado, las personas que han tomado la palabra también. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Ana decía algo en su presentación también en el cómo ser resiliente, ¿verdad? El tema de qué hemos hecho nosotros por los demás. Y ahora doña Olga, que con esa bonita reflexión de cierre también nos habla de la satisfacción que genera lo que uno puede hacer, lo que hemos hecho por otros en medio de esta situación. Y yo creo que es algo que nos identifica mucho a todos los que estamos aquí, como servidores, colaboradores de asociaciones sin fines de lucro, que qué bonito es que en medio de todo tenemos la oportunidad de hacer algo por otros y que aprovechamos esa oportunidad. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Les estaremos enviando la presentación a sus correos electrónicos, los que han registrado en la ficha de registro, y esperamos encontrarnos próximamente en el mes de septiembre. Estaremos trabajando con Edison y la mejor versión de las ONG. Estamos trabajando ya para tener una muy buena conferencia con este tema que confío nos ayude a seguir levantando el ánimo y dar lo mejor de nosotros como organizaciones en situaciones difíciles como las que estamos viviendo, pero donde sabemos que hay mucha gente, muchas comunidades que esperan mucho de nosotros. Muchísimas gracias, que tengan todos muy buen día y hasta la próxima oportunidad de encontrarnos por esta vía. Muchas gracias, a todos igual. Gracias, bye. Gracias. Gracias.